SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. No estamos en marzo de 2020 y no estamos en las Navidades del año pasado. Vivimos un momento afortunadamente diferente. Lo es porque la sociedad española cuenta hoy con un 90% de vacunación entre los mayores de 12 años, mientras que hace un año nadie estaba vacunado. Omicron ha disparado los contagios y España ha batido otro récord diario de infectados desde que empezó la pandemia, con la incidencia ya por encima de los 780 puntos. Pero asegura Pedro Sánchez que las vacunas lo han cambiado todo, que la situación en los hospitales está muy lejos de ser lo que fue y por eso la conferencia de presidentes tuvo ayer pocos avances con las medidas: acelerar con las vacunas, contratar médicos jubilados y, sobre todo, la más comentada, la vuelta a la obligación de las mascarillas para salir a la calle, como aprobará hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario. No va a haber, pues, al menos de momento, limitaciones de aforo, ni de horarios, ni de reuniones para esta Navidad. La mascarilla va a ser necesaria, aunque hay tantas excepciones que en realidad pues queda prácticamente igual a como está ahora. No hará falta en el campo o en la playa, sí en la ciudad, menos para practicar deporte. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Vamos a intensificar la vacunación, vamos a también poner en marcha medidas de prevención como es el uso de las mascarillas. Yo soy plenamente consciente de la fatiga, de la preocupación por esta nueva ola, también del cansancio provocado por la pandemia después de tantos meses de la misma, pero creo que tenemos que confiar en nuestra estrategia, la ciencia y la prevención. Se va a autorizar además a las farmacias la venta de antígenos profesionales para paliar la falta de test. La medida más discutida por expertos y por varios de los presidentes que ayer participaron en esa conferencia fue el uso de la mascarilla al aire libre. Sostiene Díaz Ayuso que la solución es que la gente salga a la calle. Hacer obligatoria la mascarilla al aire libre y nada es lo mismo, porque en realidad es precisamente en los lugares donde menos se contagia. Y de hecho en Madrid prácticamente todo el mundo la utiliza cuando hay aglomeraciones con responsabilidad. Yo creo que en este caso es mejor decirle a los ciudadanos consejos y tratarles como adultos. Pere Aragonés cree en cambio que la conferencia se queda corta y es temerario que no se adopten ya medidas antes de que los hospitales se colapsen. El lehendakari Íñigo Urkullu solicité esta reunión y agradezco su convocatoria, pero pensaba sinceramente que era con otro objetivo. Lo escuchado hasta el momento bien podría haberse tratado en un consejo interterritorial. Fernández Vara se pregunta con qué argumento se cierra un negocio si no hay un aumento significativo de los ingresos en los hospitales, que esto no son, dijo, las navidades pasadas. Y García Paje sí reclama más certidumbre jurídica y descarta aplicar más restricciones en su territorio de momento. De momento no vamos a tomar medidas adicionales a las que ha planteado el Gobierno de España. De momento no nos planteamos más restricciones, pero sí podemos decir que si no hay prudencia en estas celebraciones navideñas, obviamente las restricciones vendrán obligadas a la vuelta. España afronta el debate de las medidas en la víspera de la Nochebuena y con los contagios desbocados. Ayer nuevo récord desde que empezó la pandemia, con 60.000 nuevos positivos. También en los países de nuestro entorno están alcanzando máximos diarios, Bayo. Ayer en el Reino Unido superaron los 100.000 contagios, una cifra diaria nunca vista hasta ahora. Una a la que también se aproxima Francia, que ayer sumaba 84.000 positivos. Les 100.000 contaminaciones por jour d'ici à la fin du mois. Y cuyo ministro de Sanidad anticipa que estarán por encima de los 100.000 casos diarios antes de acabar el mes. En Bélgica, a pesar de que baja la incidencia, el gobierno ha aprobado el cierre de cines, teatros y salas de conciertos a partir del domingo. En Estados Unidos, los contagios diarios han subido un 25% esta semana. Allí, en Estados Unidos, la autoridad sanitaria ha dado luz verde provisional a Pfizer para comercializar la primera pastilla contra la COVID, un tratamiento oral disponible en los próximos días que pretende convertirse en una herramienta crucial para luchar contra la pandemia. De este jueves se esperan novedades en la gran reforma económica que llevan semanas negociando el Gobierno, la patronal y los sindicatos. La que pide Bruselas a cambio del dinero del Fondo de Recuperación, la reforma laboral. Sería la primera vez que esa reforma sale adelante en España con acuerdo de las tres partes, que sitúan como muy próximo un principio de acuerdo. Según el documento que ha conocido la SER, se acotan a 90 días los contratos temporales y se recupera la ultraactividad. Es decir, los convenios colectivos se van a prolongar hasta que sean sustituidos por otros nuevos. A la espera de que ese acuerdo se cierre, el dato económico lo vamos a tener hoy otra vez en la luz, que alcanza un nuevo récord, Eladio Meizoso.
El precio medio está hoy en 383,67 euros megavatio hora en el mercado mayorista, más de 9 veces por encima del jueves equivalente de hace un año y con un pico de 409 euros a las 7 y las 8 de la tarde. Es de los precios más altos en Europa, pero en Francia la media pasará de los 400. Aquí la media de diciembre está ya en 259, que es un 30% más que en octubre, el récord actual. Y en la tarifa regulada los precios van hoy de los 43 a los 59 céntimos kilovatio hora, récord también, frente a los 12 a 14 céntimos del jueves equivalente de hace un año. Es jueves, es 23 de diciembre. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días, Sastre. No sé vosotros, pero a mi alrededor hoy es el Día de la Salud, ya sabéis. No me ha tocado el gordo, no me ha tocado nada, pero al menos tenemos salud, ¿no? Bueno, tal día como hoy, en 1888, Vincent Van Gogh se cortaba con una cuchilla su oreja izquierda. Y también tal día como hoy, pero en 1881, un poquito antes, nacía Juan Ramón Jiménez. No sé en vuestro caso, pero en el mío, al menos mi generación en Andalucía, Platero y yo, era lectura obligatoria. Yo luego me hice más de Platero y tú, pero no sé qué pasaba en otras comunidades, si se leía mucho ese Platero y yo. En otras comunidades también y en otras generaciones Enrique García también. También, ¿verdad? Es transversal. Y de hecho, está muy bien recuperarlo, fue lectura este verano y está muy bien recuperarlo ya de adulto, ya de mayor. Exacto, sí, está mucho mejor recuperarlo de mayor, exacto. Al menos en mi caso el final un poco traumatiza, cuando eres pequeño, pero... Pues léelo ahora, Enrique. Ser Podcast. De la variante Omicron sabemos de su rápida expansión. Basta mirar a países como Estados Unidos, donde en 3 semanas se ha convertido en la responsable de más del 70% de los contagios. En España roza ya el 50%. Los expertos llevan semanas pidiendo cierta prudencia. Es más contagiosa, pero todavía hay dudas sobre sus efectos. La mayoría de gobiernos se están aferrando a la prudencia a la hora de tomar medidas. Portugal, contábamos ayer, ha cerrado discotecas a pesar de que los contagios siguen relativamente estables. Decía el primer ministro Antonio Costa que prefería medidas duras antes de comprobar los efectos de la variante. Algo parecido ha ocurrido en Alemania. Allí Omicron no es mayoritaria, pero también han apostado por cierres y limitaciones. A esa prudencia añadimos hoy varios informes científicos que confirman lo que ya se sospechaba, que Omicron es muy contagiosa, pero presenta síntomas más leves y, por tanto, junto al factor vacuna, no provocaría un aumento de los ingresos. El primer informe se ha realizado en Sudáfrica, el país donde se ha originado esta variante. Allí el Instituto Nacional de Enfermedades ha concluido que un contagiado por Omicron tiene un 80% menos de probabilidades de acabar en el hospital que los contagiados por la variante Delta. Informa Javier Gregory. Según una nueva investigación realizada en Sudáfrica por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, la variante Omicron reduce un 70% el riesgo de padecer una enfermedad grave con respecto a la variante Delta. Y esto disminuye a su vez un 80% las probabilidades de ingreso en un hospital de una persona contagiada por Omicron con respecto a una persona contagiada por Delta. Este es el resultado todavía preliminar de comparar los ingresos hospitalarios de 38.000 pacientes registrados durante 2 periodos distintos en Sudáfrica, en noviembre, cuando la cepa dominante era ya la Omicron, y en abril de este mismo año, cuando la variante dominante era ya la Delta. Hay un segundo informe del Imperial College de Londres que indica que el riesgo de hospitalización para los pacientes con Omicron es un 40% menor que con la variante Delta. Lo que sí están demostrando los datos, y lo estamos viendo cada día, es que los contagios se están disparando. En Francia... Très vraisemblablement, les 100.000 hospitalisations avant la fin du... les 100.000 contaminations, par jour d'ici à la fin du mois. D'ici à la fin du mois, plus de 100.000 contaminations par jour. Decía ayer en televisión el ministro de Sanidad que el país, que Francia, se aproxima a los 100.000 contagios diarios. Ayer se registraron más de 84.000, su récord desde que empezó la pandemia. El Reino Unido lleva varios días por encima de los 90.000 y en Alemania han caído en las últimas horas con respecto a la semana pasada, pero siguen registrando más de 400 muertos diarios, aunque hace una semana superaba los 500. Y en China, donde se registra un centenar de positivos, hay una ciudad de 13 millones de habitantes que está confinada. Aquí en España, lo decíamos en portada, el gobierno lo apuesta todo a las mascarillas en exteriores, a la vacunación y a los test. Lo cierto es que la vacunación ha tenido un impacto muy importante en la evolución de la pandemia y en particular en los grupos más vulnerables a esta enfermedad. España llega a la Navidad con los contagios disparados, en las últimas horas cerca de 60.000 y con una incidencia que se acerca a los 800 puntos.
Pero es una fotografía muy diferente a la que teníamos este mismo día el año pasado. Hace un año la incidencia no llegaba a los 300 casos por cada 100.000 habitantes, pero la semana previa a la Navidad murieron en nuestro país de media casi 600 personas. En los últimos 7 días ha muerto 195. Hace un año la ocupación hospitalaria rozaba el 10%, hoy está en el 6%. La ocupación en UCI en diciembre del año pasado se acercaba al 20%, hoy la media sigue en un 15%. Además, el presidente Sánchez anunció ayer que a partir de febrero el Gobierno va a permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional para que estén a disposición ya de toda la población. Por cierto, que la Dirección General de la Policía ha remitido una nota a los agentes pidiéndoles que se vacunen de la tercera dosis ante el aumento de los contagios en el cuerpo. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se repiten las bajas, también los aislamientos por las cuarentenas, y la Dirección General de la Policía ha remitido en las últimas horas un oficio a sus agentes en el que se pide que se vacunen con las dosis de refuerzo, encarecidamente, dice el documento, como la única alternativa para intentar combatir la pandemia a corto y medio plazo. Además, se insiste en la necesidad de llevar mascarillas en los interiores y también en mantener una ventilación adecuada en las comisarías. Además, se potencia la figura del conocido como coordinador COVID-19, que se encarga de coordinar y sobre todo de implantar las medidas preventivas en las diferentes dependencias policiales. 7 y 12 minutos de la mañana, 6 y 12 en Canarias. Costó llegar a un acuerdo sobre la ley de vivienda y va a costar aún más su publicación en el BOE. Fueron meses de tira y afloja entre las dos partes del Ejecutivo. Pretendían aprobarla antes de final de este año, pero falta todavía el informe del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se ha pronunciado porque el Gobierno ha trasladado su petición con poco margen. Informa Pedro Jiménez. La ley de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre no verá la luz antes de que acabe 2021, tal y como prometió la ministra del ramo, Raquel Sánchez. La ley que produjo una fractura en el seno del Gobierno de coalición y condicionó la aprobación de los presupuestos está pendiente del informe del Consejo del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces no tendrá ese documento listo al menos hasta el próximo pleno del mes de enero. Fuentes de la institución consultadas por la SER sostienen que el proyecto de ley entró en el Poder Judicial a principios de diciembre y que se repartió hace 10 días. Se trata del funcionamiento normal del Consejo, insisten estas fuentes, que descartan la celebración de un pleno extraordinario antes de fin de año. Fuentes del Ejecutivo señalan a la SER que no se ha incumplido la promesa de la ministra de Fomento porque el retraso se debe a problemas administrativos y no de índole política. En cualquier caso, subrayan las medidas contenidas en la ley, como el bono joven destinado al alquiler, tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero. Y PSOE y Unidas Podemos llevan también sus discrepancias sobre la prostitución a la ley de libertad sexual. Los socialistas han aprovechado la tramitación de esta norma en el Congreso para presentar por su cuenta un paquete de enmiendas para abolir la prostitución. Los socios de la coalición se han logrado pactar casi 30 enmiendas para dar cobertura jurídica en la ley a las nuevas medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que pactaron hace un mes. Ana Fernández Vila. El PSOE se comprometió en su 40 Congreso a abolir la prostitución y ahora da el primer paso para ello con sus enmiendas a la ley del solo sí es sí. El Ministerio de Igualdad ya contempla en su proyecto estrella la lucha contra la impunidad de la industria proxeneta. Sin embargo, fuentes socialistas defienden que su propuesta va más allá porque amplía esa persecución a todas las formas de proxenetismo y amplía así las conductas penalizables. El desmarque de los socialistas anticipa debate en torno a un asunto que siempre ha generado discrepancias entre los socios. No obstante, en el Ministerio de Igualdad aseguran estar dispuestos a dialogar con los grupos para articular el máximo consenso, según fuentes del departamento de Irene Montero. Y mientras, PSOE y Unidas Podemos ya trabajan en la ley de trata para presentarla juntos en el Congreso en enero. Y sobre perspectivas económicas, el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento para España, recomienda rebajar el coste del despido y avisa de que la reforma de Escrivá no garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Jordi Fábrega. Los economistas del fondo han aprovechado el informe anual sobre la economía española para sumarse al resto de instituciones y recortar las previsiones de crecimiento para este año. El PIB subirá un 4,6% en 2021 y un 5,8% el año que viene, según sus cálculos, muy por debajo de los del Gobierno. Y eso que el fondo apunta a que la variante Omicron tendrá menos impacto económico. This wave will have less effect on economic activity than previous waves. Es Dora Iacova, responsable del informe para España, diciendo que el impacto sobre PIB no será muy significativo. También ha pedido al Gobierno nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. It is really critical that the reform does not rely on future measures. Es crucial no depender de futuras reformas no concretadas, dice, antes de avisar del riesgo de que la nueva ley de vivienda termine reduciendo la oferta si pone topes al alquiler.
Y ayer la policía registró la vivienda del exjefe de seguridad del BBVA. Los agentes de Asuntos Internos registraron la casa de Julio Corrochano en busca de pruebas claves sobre la contratación del excomisario Villarejo. Volvemos con Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenos días. El registro lo ha hecho Asuntos Internos, que confirma a la cadena SER que se ha incautado documentación que acredita la relación entre la entidad BBVA y el excomisario jubilado, al menos durante más de 10 años. De hecho, la investigación tiene constatado que el BBVA contrató a la empresa Zenit de Villarejo entre los años 2004 y 2017 por un total de 10 millones de euros que se abonaron al policía Villarejo. El registro lo ordena la Audiencia Nacional con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ante la posibilidad de que Corrochano conserve todavía más documentos referidos a este caso. La Fiscalía adopta esta decisión después de la declaración de antes de ayer del exjefe de seguridad, que volvió a apuntar una vez más a Francisco González como la persona que le ordenó contratar a Villarejo. Según estas fuentes, ahora toca analizar la documentación y directamente se informará al juzgado. En Bruselas sigue el tira y afloja entre Polonia y las instituciones de la Unión. Ayer la capital comunitaria respondía al órdago de Varsovia abriendo un procedimiento de infracción por las sentencias del Tribunal Constitucional polaco que determinaron que el derecho de ese Estado está por encima de las leyes comunitarias. Bueno, pues ahora Polonia tiene 2 meses para responder, pero su primer ministro acusa a la Unión de malinterpretar la división de competencias. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Les ha costado un poco, pero finalmente la Comisión confirma que tiene serias dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional polaco. Son palabras mayores las que acompañan la apertura de este expediente tras 5 meses del primer pulso judicial contra la justicia europea y 2 de esa sentencia en la que el Constitucional de Polonia aseguró que la ley nacional está por encima de la europea y que sus jueces tienen la obligación de no seguirla. La Comisión les abre este expediente que puede conducir a otro artículo 7. El primero es del 2017 y nunca se ha cerrado porque para eso se necesita la unanimidad del resto de gobiernos, al margen que este pulso obliga a definir el futuro europeo al resto de gobiernos, debate en el que tras el Brexit no hay partidarios de meterse. Y en Francia hay polémica por la suspensión de un profesor de secundaria acusado de islamofobia por sus alumnos. París, Sara Canals, buenos días. Ha ocurrido en Grenoble después de que este profesor de alemán acusara a la escuela de ser un centro de reeducación política y criticar a sus compañeros de adoctrinar a los alumnos con teorías woke. Pero la polémica en torno a este maestro se remonta al curso pasado, cuando cuestionó el término islamofobia y provocó una lluvia de críticas. Algunos estudiantes, por ejemplo, lideraron campañas en su contra tachándole de fascista, algo que Sciences Po en su momento denunció. Pero ante las nuevas acusaciones del profesor, la escuela ha salido a defender la libertad de expresión en sus aulas, mientras que por otro lado varios representantes de la derecha se han posicionado a su favor. Sin ir más lejos, el presidente conservador de la región de Grenoble ha suspendido 100.000 euros de fondos destinados a la escuela, alegando que el centro es víctima de una deriva ideológica desde hace mucho tiempo. Y mientras tanto, la preocupación crece entre los académicos. Unos 40 profesores han enviado una carta a la ministra de Educación Superior advirtiendo que el pluralismo y la libertad de expresión están en peligro. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.